Estamos a grabar. ¿Se comprendió, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Jóvenes. Bueno, les decía de que, digamos, estos 7 requisitos, ¿ya? Vienen a formar parte de lo que viene a ser este ciclo, el 4, el 5 y el 6, lo que es la planificación. Muy bien, entonces tenemos de que el H apoyo y operación tiene que ver con desempeño, apoyo y operación. Los requisitos específicos del sistema de gestión están definidos a partir de la cláusula 4ª hasta la cláusula 10ª, así. Cláusula 1ª. Objeto y campo de aplicación. Especifica los requisitos necesarios para implementar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, aplicable a cualquier organización. Cláusula 2ª. Referencias normativas. A diferencia de otras ISO de gestión, la 45001 no incluye referencias normativas. Cláusula 3ª. Términos y definiciones. Mantiene una terminología común con el resto de las normas ISO de sistemas de gestión. Cláusula 4ª. Contexto de la organización. Considera que los resultados de seguridad y salud en el trabajo se ven afectados por diversos factores internos o externos, que pueden... Aquí, por ejemplo, les voy a indicar de que es necesario de que ustedes acá comprendan estos requisitos para responder en la síncrona 2, ¿no? O sea, las necesidades y expectativas de los trabajadores vamos a ver posteriormente qué es lo que se debe responder al respecto de este requisito. Es decir, de que todas las partes interesadas están relacionadas a que la empresa brinde una seguridad y más que todo también en salud, ¿no? Que provean de seguridad y salud que garantice a las partes interesadas. Ser de carácter positivo, negativo o ambos, tales como las expectativas de los trabajadores, las instalaciones, los contratos, los proveedores, la normativa, entre otros. Cláusula 5ª. Liderazgo y participación de los trabajadores. Enfatiza las acciones que deben realizar la alta dirección para demostrar su liderazgo y compromiso. Para ello, se ocupará de definir la política de seguridad y salud en el trabajo, los requisitos del sistema. Aquí, la política de seguridad es fundamental, ¿no? Esta es la que establece el lineamiento sobre la cual se debe trabajar en el sistema de gestión, ¿no? Acá estructurar los roles y responsabilidades para que se dé respuesta a lo que se desea lograr, ¿no? Entonces, aquí posiblemente están también designados los otros líderes. Así como la asignación de recursos, garantizando el cumplimiento de todo ello. Cláusula C. ¿Sabes por qué traicionan a los hombres buenos? Hay un secreto que revela si una mujer está interesada Ay, o no Dios mío. en un chico que no seas tú. Cláusula 6ª. Planificación. Introduce los aspectos relativos a la implementación de la gestión de los riesgos asociado a los resultados del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Para ello, se establece la necesidad de involucrar a los trabajadores y otras partes interesadas. Es lógico, ¿no? De que en toda planificación, todo aquello que se va a hacer para mejorar,
en esa organización lo que es salud, seguridad y salud, tienen que participar todos, ¿no? Todos, pero alineados a lo que es la política y sus objetivos, ¿ya? Para que consideren los peligros en el sistema de seguridad y salud en el trabajo y que conozcan los requisitos legales en este aspecto. Para ello, exige tener documentados tales riesgos. Yo hablé bastante acá, porque lo primero hay que cumplir los requisitos legales que tiene la ley 16.998, ¿no? Por eso es de que hice la introducción ayer con algunos términos, vimos tres, creo, dos o tres estudios de caso, ¿no? Y la planificación generalmente de las acciones conlleva a cómo mitigar esos impactos a través de cómo mejorarlo, y en tiempo y asignar personas responsables. Y oportunidades, así como los procesos para abordarlos. Cláusula séptima. Apoyo. Establece la necesidad de determinar los medios necesarios para... O sea, la figurita dice, ¿no? Recursos económicos, recursos humanos, infraestructura, ¿ya? Seguir la planificación mediante recursos, competencia, toma de conciencia y comunicación. El resultado de este requerimiento debe estar soportado de forma documental. Aquí habla de cosas muy importantes, por ejemplo, la cuestión de conciencia. Si nosotros no metemos en la cabeza de todos aquellos que son partes del sistema, más que todos los elementos humanos, de que cada acción, cada actividad que desarrollamos debe ser efectuado minimizando el riesgo, tanto de incidentes como de accidentes. Es lógico que la información es importante. Decirles, joven, nosotros estamos trabajando para eso. Y tenemos que comunicar de que es un esfuerzo de todos los elementos de la organización o de todas las partes interesadas, internos y externos. La información documentada es algo que hay que desarrollar, ¿no? Planes de contingencia, manuales de seguridad, todo ello que conlleva a decir, bueno, nosotros vamos a hacer esto, vamos a empezar a comunicar, a informar, porque después viene la parte de capacitación, ¿no? Cláusula octava. Operación. Incluye el control operacional y la preparación de respuesta ante situaciones de emergencia, para lo cual se deberá adoptar una visión proactiva, en la que, entre otros, se tenga en cuenta la gestión del cambio, modificaciones de los procesos o novedades, y otros factores como el recurso y la contratación externa, compras, etc. Cláusula novena. Evaluación del desempeño. Verifica la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud. Para ello, requiere auditorías internas y la revisión de la dirección. Bueno, ya habíamos visto de que esta flechita implica qué resultados tenemos de aquello que se ha hecho, se ha establecido, se ha puesto en marcha, y generalmente están basados en auditoría interna. Tienen que, aquí por ejemplo, contratarse personas, si es que no las tiene la empresa, que sean muy capacitados en este aspecto. Entonces implica acá de que haya intervención de personas que hagan un evalúo, ¿ya? En base a lo que ellos han visto, qué falta, qué tiene, qué se ha logrado, es que se somete a un informe, o se desarrolla un informe, por decir, que debe ser revisado por la dirección. Y si hay que hacer mejoras, hay que hacerlo lo más breve posible, ¿ya?
Cláusula 10. Mejora. Su consecución es el objeto final del sistema y el funcionamiento del ciclo PHVA. Este apartado se centra en la realización de acciones correctivas. Pero, ¿por dónde empezar? Primero, establecer procedimientos para dar respuesta a casos de emergencia. Segundo, Bien, esos procedimientos es lo que habíamos visto, elaborar la matriz de riesgo inicialmente. En base a esa matriz de riesgo se elaboran los planes de emergencia, planes de contingencia, ¿no es cierto? Y eso es lo que forma parte de la información documentada. controlar y hacer seguimiento en materia de seguridad a los subcontratistas. Tercero, controlar la información documentada referida a la seguridad. Esta información documentada, que es una pregunta que también está, se desarrolla en el sentido de que las empresas deben guardar todo aquello que han desarrollado ya en forma digital. Tiene que haber un responsable o designar responsables para el control de lo mismo. Las mismas que también pueden estar sujetas a modificaciones. Es decir, de que en el tiempo puede verse de que hay que hacer modificaciones a lo que se ha desarrollado en el sentido de las mejoras que se obtengan en este ciclo PHBA. Y salud. Cuarto, llevar a cabo la identificación de peligros, evaluación de riesgos laborales y determinar sus controles. Quinto, identificar los requisitos legales de aplicación en materia de seguridad y salud en el trabajo y evaluar su cumplimiento. Sexto, definir las funciones y responsabilidades en materia de seguridad y salud en el trabajo de los diferentes puestos de trabajo. Séptimo, definir, planificar y desarrollar objetivos de seguridad y salud en el trabajo con programas y metas detalladas para alcanzarlos. Octavo, identificar el contexto de la organización y sus partes interesadas en materia de seguridad y salud. Noveno, investigar todos los incidentes que se generen para prevenir que se produzcan accidentes. Y décimo, realizar auditorías internas del sistema de gestión. Factores de éxito para implementar la ISO 45001. Primero, motivar y comprometer a los trabajadores mediante la consulta y la participación. Segundo, mejorar las condiciones de trabajo. Tercero, mejorar las relaciones con los proveedores, clientes y colaboradores. Cuarto, integrar el sistema con otros sistemas de gestión, fomentando la cultura preventiva. Y quinto, conocer y aplicar el cumplimiento normativo. La vida es sagrada. Cuidémosla entre todos. Formación virtual, el team. Bien, como ustedes verán, este video, o sea, les va a ayudar bastante a comprender lo que deben desarrollar en la actividad asíncrona 1 o 2, por decir. ¿Ya? Quedé en que les iba a pasar el video que ayer sus compañeros me pidieron, ¿no? Entonces, hay otros videos complementarios. Entre ellos hay uno que, a ver si me encuentro acá. Este de acá. A ver, sí. En la cual expone un experto en seguridad, más que todo, es un mexicano, donde analiza y, y habla de algunas cosas interesantes que a veces es un poco complicado comprender de un sopetón, como quien dice, ¿no? Vamos a ver
este video y en base. El licenciado Samuel Mendoza, que nos va a hablar en varias experiencias acerca del tema. Samuel, bienvenido. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación nuevamente. Un verdadero placer tenerte aquí de regreso. Y bueno, ahora sí que para entrar en contexto, Samuel nos va a explicar cómo antes de 45.001 existía OSAS. Así que podrías, por favor, explicarnos un poco acerca de esta norma. Claro que sí. Bien, pues esta norma, esta nueva versión de la ISO 45000 tiene como antecedente la norma OSAS 18000, que es la serie que se ha venido manejando ya por muchos años. Es importante aclarar la diferencia que existe entre OSAS 18001, la serie, y OSHA de Estados Unidos. El término OSAS son unas siglas de un acrónimo precisamente que se refiere a Organizational Health and Safety Assessment Series. Y esta es precisamente la norma internacional que trata los temas relacionados a la seguridad en el trabajo. Comúnmente la gente lo utiliza o lo asocia con el OSHA de Estados Unidos. Perdón, Samuel, que te interrumpa. Producción, ¿podrías hacernos el favor de poner una diapositiva? La siguiente, por favor. Como podemos apreciar en la diapositiva, observamos que las iniciales OSAS, como lo hemos mencionado, es Occupational Health and Safety Assessment Series, que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y en la parte de abajo podemos observar el logotipo, que es Occupational Safety and Health Administration, que es, digamos, el departamento en Estados Unidos que tiene que ver con los... Bien, aquí por ejemplo, ya se empieza a usar abreviaciones que ustedes lo van a ver. Aquí viene a ser un sistema de gestión, de seguridad y salud en el trabajo. Estas abreviaciones dependen de, por ejemplo, en la ISO 45001 está SGT, creo. A ver, vamos a ir viendo, ¿ya? Temas de seguridad y salud. Lo correcto, cuando nos referimos al tema de OSAS, es precisamente utilizar el término de arriba, OSAS, y no confundirlo con el de OSHA de Estados Unidos. Esta norma inicia desde los años 80. Si vemos un poquito en la parte de los antecedentes, se presenta una norma, la norma 87BS 8750, y se propone que sea precisamente esta norma para poder reglamentar los asuntos relacionados a la seguridad en el trabajo. Sin embargo, a nivel internacional no fue muy sencillo el que se pudiera homologar muchos criterios relacionados a este tema. Entonces quedó solamente como una norma de referencia o de orientación. Más adelante se publica una norma BS 8800 y esta norma se utiliza ya como un estándar, pero nada más a nivel Europa. Y pues no hubo todavía un acuerdo a nivel internacional respecto al uso de esta norma. Conforme van pasando los años, empieza a haber algunos intentos de las empresas interesadas en este tema, le piden apoyo a ISO, hay acercamientos con los comités de ISO para crear una norma a nivel internacional. Sin embargo, no es muy fácil o no resulta sencillo que las empresas, los países más que todo, pudieran llegar a un acuerdo. Esta norma finalmente tenemos una publicación en el año 99, que fue la primera aparición ya como serie 18000. Y más adelante, en el año 2007, se hace una actualización que es de hecho la versión actual que tenemos. Mencionar toda esta historia que ha recorrido esta norma es importante porque nos ayuda a entender un aspecto clave de este tema de la seguridad y salud del trabajo. A nivel internacional existen muchas diferencias entre los países con respecto a las regulaciones en este tema. Algunos países son muy estrictos, otros países pueden ser más relajados en el tema.
por ejemplo, Europa y Estados Unidos, pues son muy exigentes en la materia en este tema. Y las empresas, nosotros lo podemos ver incluso en las empresas transnacionales que vienen a nuestro país, cuando se instalan, son muy rigurosos en el tema de seguridad y no dejan entrar a trabajar a los proveedores si no han pasado por una inducción, si no han demostrado que tienen cierta competencia en ciertos temas, y son bastante exigentes con los proveedores y los trabajadores. Y tienen programas. Y en este aspecto, recientemente he asesorado a un estudiante que trabaja en la distribución de combustible que recaban de la refinería a través de camiones cisterna. Y él me decía, nos exigen bastante, incluso que elaboremos todos los requisitos que están basados en alguna norma y el cumplimiento. Entonces, ahí es de que cuando vienen, digamos, países de afuera, ¿no? A hacer un trabajo acá en nuestro país, de algún proyecto o algo, lo primero que van a exigir es precisamente de que aquellas empresas subcontratistas cumplan lo que ellos piden. Eso es lo que da a entender este señor. ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? Bueno, Sí, dice. ese silencio. Como dice él que en esos países son más exigentes, Ya, acá, digamos, no es tanto así que aquí en Bolivia, por ejemplo, no son tan exigentes en esa parte, por eso es que no hay mucha seguridad, ¿no? claro, entonces por lo que exigen, es lo mismo que lo que les decía de Coca-Cola, ¿no? Si una empresa hace algún trabajo en el interior, Coca-Cola les va a exigir, ¿no? ¿Qué es lo que tienen con respecto o han desarrollado con respecto a seguridad y higiene ocupacional para que sus trabajadores al ingresar a la empresa eh, guarden relación con las expectativas que ellos tienen, porque Coca-Cola generalmente tiene la certificación de todas las normas, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Muy completos y hasta departamentos completos para lo que es seguridad y seguridad en el trabajo. En México también hemos avanzado mucho en ese tema, sin embargo, todavía existen algunas organizaciones que lo ven como un mal necesario, como un costo, y esto dificulta que la cultura de seguridad y seguridad en el trabajo, un tema de prevención, permee con países como países de Asia, China, Vietnam, del lado del Oriente, y ellos dicen que han viajado a esos lugares y observan a las personas trabajando en condiciones a lo mejor muy hacinados, en condiciones de mucho calor, y que por eso ellos pueden convertir con precios muy bajos, porque no tienen que invertir en todo lo que implicaría una seguridad en el trabajo correcta, que vendría siendo espacios más amplios, mayor ventilación, mayor iluminación. Esta parte es importante, joven. Acuérdense de que algunas cosas habíamos dicho, algunas preguntas hizo Ariel, algunas cosas aportaron ustedes. El mismo hecho de dotar a los médicos de ropa no adecuada. Hay empresas, como les decía, de gastar plata en seguridad para ello es complicado y antieconómico para ellos, ¿no? Entonces, acá lo vuelve este señor a mencionar. Y ellos dicen que han viajado a esos lugares y observan a las personas trabajando en condiciones a lo mejor muy hacinados, en condiciones de mucho calor, y que por eso ellos pueden convertir con precios muy bajos, porque no tienen que invertir en todo lo que implicaría una seguridad en el trabajo correcta, que vendría siendo espacios más amplios, mayor ventilación, mayor iluminación, equipo de protección personal, capacitación en el tema, o invertir a veces hasta en aspersores, etcétera, ¿no? Cosas que a lo mejor nosotros los pudiéramos dar por sentado, pero algunos... ¿Alguien puede explicarme esta parte, por favor?
Bueno, Lisa, lo que yo entendí, él comparó, digamos, como por ejemplo dos empresas, que una empresa cumpla con todos los requisitos o las normas que implementan, ¿no?, la ley, ¿Ya? con el hecho de tener seguridad, tener buen ambiente para los trabajadores, con todos sus instrumentos bien capacitados, etcétera, ¿no? Y hay otras empresas que no implementan o no cumplen con esas leyes y no tienen un ambiente de trabajo adecuado, digamos, pero que fabriquen el mismo producto, pero una empresa que vaya al mercado con un precio mucho más bajo. Y el otro que cumple que sí, tiene un precio un poco más alto, pero cumpliendo con todas las normas, ¿no? Muy bien, a eso se refiere. Es decir, de que se pudo percibir en algunos países que los trabajadores están hacinados, quiere decir que están en el bollo, podemos decir, ¿no? Cuando debía tomarse en cuenta que puedan ampliarse las áreas o espacios para que no llegase al aglutinamiento. Lo demás, muy bien, lo dijo su compañero. Entonces ello les permite obtener precios más bajos, ¿ya? Bien, vamos a continuar. Bien, vamos a ver. Empresarios o que hemos compartido con el tema nos han dicho que en parte sí es un tema de costo. Sin embargo, está el otro lado, el otro extremo, que el recurso más importante es precisamente el trabajador, las personas. La empresa podrá tener la mejor tecnología, pero si no tiene personas que la operen o que ejecuten los procesos, pues el producto no podrá salir o el servicio no se podrá prestar. Entonces, hay que ponerlo en una balanza correcta y cuidar al recurso más importante, que es precisamente el que ejecuta el servicio o fabrica el producto. Claro, oye Samuel, ¿y por qué OSAS no puede ser en principio una norma? Fue un tanto por el tema de las diferentes legislaciones a nivel internacional. Cada país puede tener sus propias reglamentaciones. Existe a nivel internacional una organización que se llama la OIT, Organización Internacional del Trabajo, y ellos procuran tomar las buenas prácticas de distintos países, dictar las mejores prácticas posibles. Sin embargo, cada país está en posición de decidir si lo acepta o no lo acepta. Entonces, ese fue uno de los principales argumentos por los cuales a nivel ISO, es decir, ISO como organización, le era difícil pensar cuáles de esos elementos puedo tomar para establecer una norma internacional que sea aceptada por todos. Básicamente es por la diferencia de regulación entre cada país. Licenciado, ¿puede silenciarlo a todos, por favor? Está activo el micrófono de Don Gabriel. Cada año tenemos alrededor de Ahora sí. hay millones de muertes en los diferentes países y si nosotros trasladamos este costo de accidentes, de muertes a las organizaciones, pues esto representa días de incapacidad, representa primas que se tienen que cubrir, personas que se tienen que retirar a temprana edad porque tuvieron una lesión que ya los incapacita. Bien, si ustedes se dan cuenta acá, más o menos la OIT ha establecido de que 6.300 personas mueren por accidente. Si ustedes multiplican 6.300 por, pongámosle 260 días laborables de los 300 que tiene el día, este es un valor altísimo. ¿Ya? Es decir, de que esto de acá, por ejemplo, vamos a ver acá. 3.600, ¿ya? Pongámosle 260 días laborables.
en estos 260 días laborables, fíjense la cantidad de muertos que se puede tener en un año. Casi 1.000.000. Si habláramos de 270 días laborables, sería ¿no? Si fueran 300 días laborables, llegamos a 1.000.000. O sea, 1.000.000 de personas en todo el mundo pueden morir por causa de accidentes. Es una cantidad alta, ¿no? Bien. Sí. Lo vemos de nuevo, ¿listo? Ya, lo vemos de nuevo. De manera parcial o completa. Y si todo este costo lo transmitimos, pues vemos que existe una necesidad de anticiparnos a todo ese costo. Entonces, es por eso que existe y nace precisamente la nueva norma ISO 45001, con la finalidad de ayudar a las organizaciones a que puedan prever todos esos temas y en lugar de esperarse a estar solventando los gastos de accidentes y lesiones, pues que tengan ya un sistema que les ayude a tener un enfoque netamente preventivo. ¿Y qué tipos de procesos preventivos se pueden implementar? En esta nueva versión, las organizaciones deberán tienen que identificar sus peligros, tienen que evaluar los riesgos y después establecer medidas preventivas para que esos peligros no se presenten. Entonces tiene de inicio la... O sea, esto es lo que habíamos visto en ese diseño de sistema de gestión de ese matadero. Es una matriz de riesgo que dice, en tal área hay las posibilidades de estos accidentes. ¿Qué es lo que se puede hacer? Entonces se identifica y se ve la forma de cómo minimizar esos riesgos para que no se den. Por otro lado, este señor menciona algo muy fundamental que está relacionado, es que los empresarios no ven los costos que implican de que los trabajadores, si se accidentan 4, esos 4 se les da días de baja que están relacionados de acuerdo al grado de lesión. Pueden ser de 2 semanas, 1 semana, 24 horas. Y eso es plata para la empresa, ¿no? Desde el momento que se accidentaron, la empresa debe disponer de los vehículos para poder trasladar a los accidentados a un centro asistencial. Ellos tienen seguro. Entonces, ahí hay por lo menos algo que va a mitigar sus costos. Y si no los tuviera, la empresa tiene que pagar, ¿no? Por la atención médica. Y después de ello, si hubiera accidentes que las personas quedan discapacitadas, tienen que establecer el requerimiento de un costo que viene a ser de cubrir, indemnizar a esa persona, ¿no? Entonces, no sé si aquí dentro de ustedes hay alguien que pueda comentar al respecto. Nada. Bueno, en el anterior módulo había una señora que comentó el siguiente caso. Su padre tienen o tenían una maestranza y en un torno uno de los trabajadores tuvo un accidente grave. Entonces decía de que ellos tuvieron que cobrar o cubrir los costos de atención, pagar todo el tiempo que estuvo impedido este trabajador. Fíjense, es algo que se puede dar, ¿no? En un emprendimiento personal, ¿ya? Eso es lo que
Bueno, recientemente se dio el caso aquí en mi barrio de que subieron dos personas de la construcción y lamentablemente uno de ellos le dio, topó con un cable de alta tensión y estaba, bueno, no sé si falleció, pero estaba en terapia intensiva, donde el abogado vino, ya, y le dijo al dueño de casa que tenían que cubrir como alrededor de $7,000. Entonces es grave, ¿no? Muy grave también. Continuamos, ¿no? La norma tiene un enfoque netamente preventivo. Y cuando la organización, desde que está planificando sus procesos operativos, revisa el tema de la ventilación, la iluminación, los flujos de proceso, las maquinarias, los voltajes, todo aquello que requiere para operar y sacar adelante su core business. Bueno, si en ese análisis identifica también los posibles accidentes, las posibles lesiones que pudieran tener las personas, pues resulta mucho más productivo el proceso porque la organización pues está anticipando a caídas, machucones, atrapamientos, amputaciones o lesiones más graves, ¿no? Que pueden resultar fatales. Entonces, ese es el enfoque que se debe mantener en todo tiempo. ¿A qué tipo de organizaciones está dirigida la norma? A cualquier organización, servicios, la formación, producción, manufactura, etcétera, cualquier organización es candidata de poder utilizar. Y oye, Samuel, ahorita que estabas mencionando acerca de identificar los peligros dentro de la organización, ¿quiénes son los encargados de realizar esto? La norma establece, incluso en la nueva versión, que debe haber una persona encargada de precisamente de liderar todo este proceso. En los requerimientos que vienen en el nuevo borrador no hay mucha diferencia en lo que manejaba la OSAS 18.000, eso cabe mencionarlo, donde mencionaba un representante disciplinario. Podemos nombrar al encargado o al gerente de EHS o el gerente de seguridad industrial, quien pueda entonces asumir ese rol de coordinar todas las funciones y trabajar en coordinación con los demás responsables de área, identificando dónde están los peligros que tienen sus áreas, cuáles son los riesgos a los que están enfrentando y tomar las medidas. Entonces, el gerente de seguridad es el que debería asumir ese rol protagónico para asegurar que el sistema se implemente. ¿Y en qué momento se decidió dar el siguiente paso de OSAS hacia ISO 45? Como ya muchos de nuestros personas lo conocen, hay nuevas versiones de la norma 9000 y 14000. Estas normas vienen con una estructura que le llaman de primer nivel, que son de los 10 capítulos. Y ante estas actualizaciones que ha habido a nivel internacional, se hace un llamado a decir, estas normas van ya en este avance, ¿por qué no incorporar la OSAS 18.000 a esta nueva estructura? Se ve que es un buen momento, dadas las actualizaciones últimas de 9014 en su versión 2015, y es el momento propicio para que se incorpore. Bien, jóvenes, queda menos de un minuto. Vamos a hacer el último ingreso y ahí van a colocar su asistencia vía chat, por favor, ¿ya? Vamos a terminar este video, ¿listo?